Las calles de Cartagena de Indias, en el caluroso marzo de 1701, eran un hervidero de vida. Pero para Teresa y Luisa, dos hermanas de 19 y 16 años, solo eran el escenario de una rutina que las consumía. Caminaban con la cabeza gacha, llevando a la piel las marcas de una existencia que nunca eligieron. Sin embargo, lo que nadie sabía es que, bajo esa aparente sumisión, sus mentes albergaban un plan de venganza tan audaz que solo pensarlo hacía temblar los cimientos del imperio español en América. Si quieres saber cómo dos mujeres que lo habían perdido todo lograron lo impensable, cambiando el curso de la historia, te invito a que te quedes hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de estas historias que rescatan voces silenciadas del pasado. El puerto de Cartagena bullía de actividad. Los galeones entraban y salían, llevando y trayendo mercancías. Justo en la calle de las Damas, se alzaba imponente la casa de los Mendoza. Don Álvaro de Mendoza y Guzmán, un hombre de 52 años, era uno de los comerciantes más poderosos de la ciudad, un hombre que había construido su fortuna con el tráfico de esclavos y la exportación de oro. Junto a él, su esposa, doña Catalina, administraba la casa con mano de hierro. En esa casa vivían 17 personas esclavizadas, y entre ellas estaban Teresa y Luisa. Habían sido arrebatadas de los brazos de su madre en el mercado de Mompox, siendo apenas unas niñas de 8 y 5 años, y llevadas a Cartagena. Teresa pasaba sus días en la cocina principal. Sus manos, duras y curtidas por el carbón y el metal de las ollas, contaban en sus cicatrices la historia de años de trabajo forzado, accidentes y castigos. Luisa, por su parte, se encargaba de limpiar y cuidar la ropa fina de los amos. La vida en la casa Mendoza era como un engranaje de relojería. El día comenzaba a las 4 de la mañana con el toque de una campana, y el desayuno se servía a los señores puntualmente a las 7. Cualquier retraso era castigado con el látigo. Don Álvaro era un hombre que disfrutaba de un control absoluto, no solo sobre las acciones de sus esclavos, sino también sobre su espíritu. Con sus ojos grises, escudriñaba cada gesto, cada mirada, y una sola expresión que considerara desafiante podía terminar en una brutal sesión de castigo en el sótano. Para sobrevivir, Teresa había aprendido a ser invisible, a caminar sin hacer ruido, a mantener la mirada baja y a anticipar cada necesidad de sus amos. Pero por dentro, una ira silenciosa ardía en su pecho. Cada humillación, cada golpe, cada noche de hambre, se convertía en una brasa encendida. Luisa, al ser más joven, había perfeccionado el arte de volverse un fantasma. Se movía por la casa sin ser notada, pero su aparente docilidad escondía una mente brillante que observaba y memorizaba cada detalle de la rutina familiar. La única tabla de salvación para las hermanas era su relación. En los raros momentos en que podían estar a solas, ya fuera en el lavadero o en sus breves descansos, se comunicaban sin palabras, con un lenguaje secreto de miradas y gestos que sólo ellas entendían. La vida de los esclavos en la casa Mendoza era idéntica a la de cualquier otra casa de la élite en Cartagena. Dormían juntos en el piso de abajo, sobre petates de palma, y comían las sobras de los amos, complementadas con plátano cocido. Los domingos les permitían ir a misa, pero siempre bajo estricta vigilancia. Si te conmueven estas historias, te invito a que le des like a este video para que más gente pueda conocer estos episodios ocultos de nuestra historia. Pero el mes de marzo de 1701 trajo consigo un cambio crucial. Don Álvaro acababa de cerrar el negocio de su vida, la venta de 100 esclavos recién llegados de África a las plantaciones de azúcar en Barbados. La ganancia era tan inmensa que decidió celebrarlo por todo lo alto, con una fiesta en su casa. Los invitados eran los hombres más influyentes de la ciudad: don Fernando de Herrera, don José Luis Quesada, don Miguel Ángel Torrens, entre otros. Una velada que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes.
Desde la cocina, Teresa observaba los preparativos: manteles de lino, vajilla de plata de Toledo, candelabros de oro. Todo debía ser perfecto para impresionar a los invitados. Mientras preparaba los platos, una idea se encendió en su mente, una idea aterradora pero necesaria. La noche del 15 de marzo de 1701 prometía ser inolvidable. Las carrozas llegaron al atardecer, llenando el aire con perfumes caros y risas satisfechas. Desde su escondite, Teresa observó a los hombres más poderosos de Cartagena entrar en el gran salón. Don Fernando de Herrera, el dueño de 3 barcos negreros; don José Luis Quesada, el propietario de las minas de oro de Mompox; don Miguel Ángel Torrens, el hombre que controlaba el comercio de esclavos en todo el Caribe español. Todos ellos tenían algo en común: sus fortunas habían sido construidas sobre el sufrimiento y la separación de miles de familias. Esa noche celebraban otro éxito. En el segundo piso, Luisa se movía como una sombra, preparando las habitaciones para los invitados que se quedarían a dormir. Escuchó fragmentos de sus conversaciones que le helaron la sangre. Hablaban de expandir sus operaciones, de traer más barcos, de optimizar la captura en África. Las hermanas se encontraron en el pasillo que conectaba la cocina con el patio. Sin una palabra, Teresa apretó la mano de Luisa. Era la señal que habían pactado años atrás. Esa noche todo cambiaría. El plan había sido concebido y perfeccionado durante meses de observación. Teresa conocía los hábitos de don Álvaro y sus socios. Sabía que después de una cena opulenta y de mucho vino de Jerez, los hombres se retirarían a sus aposentos en un estado de embriaguez profunda. La casa de los Mendoza tenía un detalle arquitectónico crucial. El sótano se conectaba directamente con las habitaciones principales a través de un sistema de conductos de ventilación. Lo que se había construido para refrescar la casa en el calor sofocante de Cartagena se convertiría en la pieza clave de su venganza. Teresa había conseguido acceso a la bodega, donde don Álvaro guardaba sacos de cal viva, un material usado en sus obras. La cal viva, al contacto con el agua, provoca una reacción química tan violenta que es capaz de calcinar cualquier cosa. Mientras los hombres cenaban y se reían de sus historias de poder, Teresa y Luisa ponían en marcha la primera fase del plan. Luisa, con una memoria asombrosa, sabía la ubicación exacta de cada uno. Don Álvaro en la habitación principal, don Fernando en la azul, don José Luis en la verde. Cada uno tenía su destino sellado. La cena terminó pasada la medianoche. Los hombres, llenos de vino y de arrogancia, se dirigieron a sus aposentos. Teresa esperó en la cocina hasta escuchar el último portazo. Lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en la historia de la resistencia de los esclavos en América. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, y los ronquidos de los señores resonaban en las gruesas paredes de la casa, Teresa bajó al sótano. Ahí la esperaba su hermana Luisa. Tenían todo listo: los sacos de cal viva y el agua, las cantidades exactas calculadas para cada habitación. Teresa, que conocía cada rincón de la casa por años de limpieza, dio a su hermana a través de los angostos conductos de ventilación. La primera parada fue la habitación de don Miguel Ángel Torrens. El hombre dormía, y su ronquido era el único sonido que se escuchaba. Teresa, con una precisión casi quirúrgica, preparó la mezcla de cal viva y agua en un recipiente de barro. La reacción fue inmediata. El agua hirvió y un vapor espeso y letal empezó a emanar. Con cuidado, vertió la mezcla alrededor de la cama. El vapor cáustico llenó rápidamente la habitación. Don Miguel se despertó tosiendo, pero era demasiado tarde. El veneno invisible quemaba sus pulmones por dentro, mientras intentaba alcanzar la puerta. El siguiente en la lista fue don José Luis Quesada. El mismo proceso, la misma precisión. El hombre que había destrozado tantas vidas africanas, ahora experimentaba su propia agonía. Habitación por habitación, las hermanas ejecutaron su terrible venganza.
Cada uno de los hombres que había construido su fortuna sobre el sufrimiento de otros encontró un final que encajaba con sus crímenes. Don Álvaro de Mendoza, el amo, fue el último. Para él, Teresa tenía un destino aún más cruel. No solo recibió vapor letal, sino que la mezcla de cal viva fue rociada directamente sobre su cuerpo dormido. Su despertar fue un descenso directo al infierno que él mismo había creado para otros. Al amanecer del 16 de marzo, 7 de los hombres más poderosos de Cartagena yacían muertos en sus camas. Sus cuerpos, calcinados por dentro y por fuera, fueron descubiertos por los mismos esclavos. Cuando los primeros rayos del sol caribeño se filtraban por las ventanas, Esperanza, una esclava de edad avanzada, subió las escaleras para despertar a los señores. Su andar se detuvo en seco al sentir un olor fuerte y extraño. La primera puerta que abrió fue la de don Miguel Ángel Torrens, y lo que vio la hizo caer de rodillas. El cuerpo del hombre estaba retorcido, con la piel de un color ceniza y los ojos en blanco. El aire era irrespirable. Los gritos de Esperanza alertaron a toda la servidumbre. Uno a uno, el resto de los esclavos fueron descubriendo la magnitud de la tragedia. Don Fernando de Herrera había muerto con las manos aferradas a las sábanas, como garras. Don José Luis Quesada yacía en el suelo, a medio camino entre su cama y la puerta. Pero el hallazgo más impactante fue de don Álvaro de Mendoza. En su habitación se veían las huellas de una lucha desesperada, muebles volcados, cortinas rasgadas y en las paredes, las marcas de sus manos ensangrentadas, donde había intentado aferrarse mientras moría. Doña Catalina, que había pasado la noche en casa de su hermana, regresó a su hogar para encontrar una escena apocalíptica. Su llegada coincidió con la de las autoridades, alertadas por los gritos que se escucharon hasta la calle. El capitán general, don Diego de los Ríos, un hombre astuto y veterano, se hizo cargo de la investigación. Sabía que 7 hombres no mueren a la vez por casualidad. Los primeros interrogatorios se centraron en los esclavos de la casa, como era el protocolo de la época. Pero los testimonios iniciales no revelaron nada. Todos declararon haber dormido y no haber escuchado nada. Teresa y Luisa fueron interrogadas por separado. Teresa, con la experiencia que le daban sus 19 años de esclavitud, respondió con la docilidad esperada. Había preparado la cena, no había notado nada raro, y se había ido a dormir. Luisa, por su parte, mantuvo la misma historia. Su juventud y su apariencia frágil jugaron a su favor. Las autoridades no podían imaginar que una muchacha tan joven fuera capaz de algo así. El médico de la Real Audiencia, el doctor Francisco de Ayala, examinó los cuerpos. Aunque sus conocimientos eran limitados para los estándares de hoy, sospechó de envenenamiento o intoxicación, pero no pudo determinar la causa exacta de la muerte. La investigación que siguió a estos crímenes reveló aspectos fascinantes sobre la sociedad colonial y la astucia de quienes luchaban por su libertad. Si te fascina saber cómo lograron evadir a la justicia española, no te despegues de la pantalla. Las investigaciones se extendieron por toda Cartagena. Se interrogó a comerciantes, marineros y a otros dueños de esclavos. La primera teoría fue una venganza comercial. Pero una semana después, surgió una pista inquietante. Un esclavo de otra casa, aterrorizado por los interrogatorios, dijo haber visto 2 sombras moviéndose por los tejados la noche de las muertes. Su testimonio fue descartado por miedo, pero el capitán general de los Ríos era un hombre perspicaz. Ordenó una inspección detallada de la casa de los Mendoza, concentrándose en los lugares que normalmente no se revisaban: sótanos, desvanes y los conductos de ventilación. Fue en el sótano donde se encontraron las primeras pruebas físicas. Escondidos detrás de unos sacos de grano, encontraron recipientes de barro con residuos blancos y un olor muy similar al que se había sentido en las habitaciones de los muertos. El doctor Ayala analizó los residuos y llegó a una conclusión aterradora. Era cal viva mezclada con agua.
La reacción química de estos elementos produce vapores cáusticos, capaces de quemar los pulmones desde adentro, causando una muerte lenta y extremadamente dolorosa. La investigación dio un giro. Ya no se trataba de un envenenamiento o un ataque. Alguien con un conocimiento íntimo de la casa había usado su propia arquitectura para convertirla en una trampa mortal. Las sospechas se centraron inevitablemente en los esclavos de la casa, pero las autoridades se enfrentaban a un dilema. ¿Cómo identificar al culpable entre 17 personas que mantenían la misma versión de los hechos? Teresa y Luisa, mientras tanto, observaban la investigación con una mezcla de terror y satisfacción. Habían logrado lo imposible, eliminar a 7 de sus opresores sin dejar evidencia directa de su participación. Pero sabían que el peligro apenas comenzaba. La presión de la investigación intensificó la vigilancia sobre todos los esclavos de la casa. Ahora ya no se movían con esa relativa libertad de antes. Cada paso, cada mirada, cada palabra era vigilada de cerca por guardias armados que se habían instalado en la casa. Para finales de marzo de 1701, las autoridades coloniales se enfrentaban a un caso sin precedentes. 7 de los hombres más ricos de Cartagena habían sido asesinados de forma simultánea, y los únicos sospechosos eran personas que, legalmente, ni siquiera tenían derecho a defenderse. Mientras tanto, en la ciudad, las campanas de la Catedral de Cartagena repicaban con solemnidad. 7 ataúdes de madera tallada, cubiertos de terciopelo negro, fueron llevados en una procesión solemne desde la casa de los Mendoza hasta la cripta principal de la iglesia. El evento atrajo a lo más alto de la élite, desde virreyes hasta obispos, todos reunidos para mostrar que el sistema colonial no toleraría ningún desafío a su poder. Doña Catalina de Mendoza, con su vestido de luto, encabezaba la procesión de las viudas. Su rostro, marcado por el dolor y la sed de venganza, se había convertido en el símbolo de la determinación española. Había ofrecido una recompensa de 1000 pesos de oro a quien diera alguna pista sobre los asesinos. Con el hallazgo de la cal viva, el capitán general de los Ríos intensificó su investigación. Sus hombres trabajaban sin descanso, interrogando no solo a los esclavos de la casa Mendoza, sino los de las casas vecinas, a los comerciantes del puerto y a cualquiera que hubiera tenido contacto con las víctimas. La presión psicológica sobre los esclavos de la casa era insoportable. Los interrogatorios se llevaban a cabo en el sótano de la fortaleza de San Felipe, donde no había espacio para la piedad. Uno a uno, los esclavos fueron sometidos a la tortura. Esperanza, la anciana que había encontrado los cuerpos, fue la primera. Resistió 3 días sin revelar nada, porque simplemente no sabía nada. Su testimonio se mantuvo firme. Pero el verdadero giro en la investigación llegó con Tomás, un esclavo de 25 años. Bajo la tortura, Tomás confesó algo que lo cambió todo. Había visto a Teresa y Luisa en las primeras horas de la madrugada del 16 de marzo. Su testimonio fue impactante por lo preciso. Dijo que había bajado a la cocina a beber agua y las vio dirigiéndose al sótano, cargando algo pesado. Al principio no le dio importancia, pero luego le pareció muy extraño. De inmediato, el capitán general ordenó que arrestaran a las hermanas. Las separaron y las llevaron a celdas distintas en la fortaleza. El plan era sencillo y cruel: quebrar a la menor, a Luisa, para obtener una confesión que incriminara a ambas. Luisa, de solo 16 años, fue la primera en ser interrogada. Sus interrogadores, hombres fríos y calculadores, no le dieron respiro. El capitán general la interrogó durante 14 horas seguidas. Las preguntas eran específicas. ¿Dónde había estado entre la medianoche y las 4 de la madrugada? ¿Por qué Tomás las había visto? ¿Qué llevaban en las manos? Luisa se mantuvo firme al principio. Insistió en que había dormido en la habitación común y que no había estado en el sótano. Su juventud y fragilidad le ganaron un poco de piedad, pero todo se derrumbó cuando le mostraron los recipientes de cal viva.
El capitán general le explicó lo que significaba ese residuo y cómo había matado a los hombres. La presión aumentó cuando le mintieron, diciéndole que Teresa estaba siendo interrogada en otra celda y que quien confesara primero recibiría un trato más benévolo. Era una mentira cruel, pero sirvió para aumentar su desesperación. Mientras tanto, Teresa mostraba una resistencia impresionante. Sus años de vida bajo la crueldad la habían vuelto de una dureza que nadie podía imaginar. A cada pregunta, respondía lo mismo: no sé nada de lo que sucedió esa noche. Los interrogadores empezaron a darse cuenta de que se enfrentaban a una mente brillante. Sus respuestas eran precisas y, sorprendentemente, demostraban que conocía las leyes coloniales. Sabía exactamente lo que podía y lo que no podía decir. Cuando le mostraron el testimonio de Tomás, Teresa tuvo una respuesta que los dejó helados. Sí, había estado despierta esa noche porque sufría de problemas de estómago, algo que otros esclavos podían confirmar. Había bajado a la cocina a prepararse una infusión de hierbas y Luisa, como siempre, la había acompañado. Y habían ido al sótano porque ahí guardaban las hierbas medicinales. Su historia era totalmente plausible, pero el capitán general tenía una carta más. Durante la inspección, sus hombres habían encontrado rastros de cal viva en la ropa de Teresa, en el borde de su falda y en las mangas. Cuando le mostraron la evidencia, por primera vez, Teresa pareció perder la compostura. El interrogatorio ya llevaba 4 días cuando una orden directa del virrey de Bogotá llegó a la fortaleza. El caso era tan conocido que exigían una resolución rápida y ejemplar. Si no había confesiones en los próximos 3 días, usarían métodos de persuasión más extremos. La madrugada del 2 de abril de 1701 marcó el momento más crítico. Teresa se despertó en su celda, sabiendo que ese día se decidiría su destino y el de su hermana. Durante la noche había escuchado los preparativos, el martilleo de un carpintero construyendo un poto de tortura, las órdenes de los verdugos, el chirrido de las poleas. El capitán general había decidido aplicar la cuestión del tormento, un procedimiento legal para obtener confesiones en crímenes graves. La primera en ser torturada sería Luisa, la de 16 años, porque pensaban que sería la más débil. Su confesión sería la clave para culpar a Teresa. Luisa fue la primera. Desde su celda, Teresa escuchó los gritos de su hermana. Eran los gritos del dolor más puro, mientras le aplicaban la garrucha, una tortura en la que sus brazos eran atados a la espalda y elevados con poleas, hasta dislocar sus hombros. Pero a pesar del dolor, Luisa se mantuvo firme. No sabía nada. Luego vino el potro. El cuerpo de Luisa fue estirado lentamente, y sus gritos resonaron por toda la fortaleza. Aún así, ella se negó a confesar. La fortaleza mental de estas hermanas desafiaba todo lo que la Inquisición española conocía, y Teresa, desde su celda, sentía una agonía aún peor que la de su hermana. La responsabilidad de haberla arrastrado a todo esto era una carga mucho más pesada que cualquier miedo a su propio destino. Pero justo cuando iban a llevársela a la cámara de tortura, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Antes de que la movieran, pidió hablar en privado con el capitán general. Tenía algo importante que decir. La reunión se llevó a cabo en la oficina del capitán, con un escribano real y un hombre de la iglesia. Teresa, con las manos encadenadas, pero el rostro lleno de dignidad, sorprendió a todos con sus primeras palabras. Confesó ser la única responsable de las muertes de los 7 hombres. Dijo que Luisa no había tenido nada que ver. Explicó cómo había usado la cal viva, cómo había calculado las cantidades y cómo había aprovechado el sistema de ventilación de la casa. El capitán general la escuchaba con una mezcla de asombro y respeto. Se enfrentaba a una mente criminal brillante, alguien que había planeado y ejecutado un crimen sofisticado con una frialdad impresionante. Pero Teresa tenía sus condiciones. A cambio de su confesión, exigió que Luisa fuera liberada de inmediato y que se le permitiera seguir con su vida. La negociación fue larga. El capitán general consultó a sus asesores
y aunque la confesión de Teresa resolvía el caso más complejo de su carrera, sentaba un precedente peligroso. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Luisa sería liberada de los cargos de asesinato, pero sería vendida a un comerciante de Panamá y trasladada fuera de Cartagena. Teresa, por su parte, enfrentaría la pena máxima, la muerte en público. Para ella, salvar a su hermana valía cualquier sacrificio. En los días siguientes, Teresa dio una confesión tan detallada que se convirtió en un manual de estudio para los investigadores coloniales. Reveló cómo los esclavos creaban sus propios sistemas de comunicación, cómo observaban y memorizaban cada detalle de la vida de sus amos y cómo la aparente docilidad era en realidad una resistencia interna. Su testimonio también reveló los crímenes de sus víctimas. Don Álvaro había abusado de esclavas menores, don Fernando había separado familias para evitar rebeliones y don Miguel marcaba con hierro caliente a quienes intentaban escapar. La confesión de Teresa no solo resolvió el caso, sino que expuso la cruda realidad del sistema esclavista. Sus palabras fueron censuradas en el expediente, pero quienes las escucharon nunca las olvidarían. El 10 de abril de 1701, Teresa Cartagena fue condenada a muerte. Su ejecución se programó para el 25 de abril en la Plaza de Armas, para servir de ejemplo a otros esclavos. Pero la noticia se extendió por todo el Caribe. La celda de Teresa en la fortaleza se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Por las noches, esclavos de toda la ciudad se acercaban a las murallas para rendirle homenaje. Las autoridades, conscientes de que Teresa se estaba convirtiendo en una mártir, buscaron la manera de ejecutar la sentencia sin provocar una rebelión. En sus últimos días, Teresa pidió hablar con el padre Jerónimo de Castro, un jesuita que trabajaba con esclavos. Sus conversaciones, registradas en secreto, revelaron una profundidad filosófica que dejó asombrado al religioso. Las últimas palabras de Teresa no se conocieron por siglos. Lo que estás a punto de escuchar se basa en documentos desclasificados que revelan el verdadero impacto de su testimonio. Teresa no mostró arrepentimiento. Explicó que para ella, 7 muertes valían la pena para salvar a las miles de familias que esos hombres habrían destruido. El padre Castro intentó llevarla al arrepentimiento, pero ella le hizo preguntas que no tenían respuesta en la teología de la época. ¿Por qué Dios permite que unos hombres vendan a otros como animales? ¿Por qué la Iglesia bendice los barcos de esclavos? ¿Dónde está la cristiandad en todo esto? Sus últimas cartas, dirigidas a Luisa, pero interceptadas por las autoridades, daban consejos sobre cómo sobrevivir en un sistema así, sobre la importancia de la paciencia y la dignidad. La noche antes de su ejecución, Teresa recibió una visita inesperada. Doña Catalina de Mendoza, la viuda, había solicitado verla. Llegó esperando encontrarse a una criminal arrepentida, que le diera un cierre a su dolor. En cambio, se encontró con una mujer de mirada serena que la vio con una mezcla de compasión y firmeza que la dejó completamente desconcertada. El diálogo entre las dos mujeres fue registrado. Doña Catalina exigió saber por qué Teresa había elegido a su esposo y a los demás. Teresa, con una frialdad sorprendente, le respondió que lo hizo porque eran los principales responsables de la separación de familias en el Caribe. Cuando doña Catalina defendió a su esposo como un hombre de negocios respetable, Teresa la detuvo y le enumeró las fechas, los barcos y los destinos de las expediciones de esclavos que don Álvaro había financiado. Su conocimiento era tan profundo que era evidente que había estudiado a sus víctimas. La conversación llegó a un punto tenso cuando doña Catalina le preguntó cómo una esclava había conseguido esa información. Teresa sonrió, por primera vez en días, y le respondió: «Los esclavos lo sabemos todo en las casas de nuestros amos. Ustedes nos ven como muebles, pero los muebles escuchan». El encuentro terminó cuando doña Catalina, descompuesta, salió de la celda sin decir una palabra. Su visión del mundo se había derrumbado por la inteligencia y el conocimiento de alguien a quien había visto como una simple posesión. La madrugada del 25 de abril de 1701, Teresa se despertó antes del amanecer. Había dormido profundamente por primera vez en semanas. Aprovechó sus últimas horas para escribir una carta a quienes vendrían después, a los que seguirían su lucha.
Las autoridades la confiscaron de inmediato, pero algunos fragmentos sobrevivieron gracias a los guardias. En esa carta, Teresa expresaba su certeza de que la resistencia de los esclavos evolucionaría. Predecía que la rebelión ya no sería individual, sino colectiva, y que el sistema de esclavitud colapsaría por sus propias contradicciones. Sus últimas palabras, antes de ser llevada a la plaza de armas, fueron para el capitán general de los Ríos. Usted puede matarme, pero no puede matar la idea de libertad que ahora vive en la mente de cada esclavo de Cartagena. Esa idea crecerá hasta convertirse en algo que ninguna fortaleza podrá contener. El capitán general, un veterano de guerras, reconoció que se enfrentaba a un enemigo completamente nuevo. Teresa Cartagena había logrado algo que ningún otro rebelde había conseguido: sembrar la duda sobre la moralidad del sistema colonial en la mente de quienes lo sostenían. El 25 de abril de 1701 amaneció con un calor sofocante en Cartagena. Una multitud empezó a reunirse alrededor del patíbulo de madera. La estructura, imponente, con una horca en el centro, había sido construida específicamente para la ejecución. Las autoridades querían que el evento fuera un ejemplo, una demostración del poder absoluto de España. Habían invitado a representantes de todas las colonias del Caribe para que llevaran el mensaje a sus territorios. A las 8 de la mañana, la plaza estaba llena con más de 3,000 personas. La multitud era un reflejo de la sociedad colonial. Españoles en los palcos, criollos en las primeras filas, y esclavos, vigilados de cerca, en la periferia. Teresa fue trasladada en una carreta desde la fortaleza. Iba vestida con un simple vestido blanco y un cartel en el pecho que enumeraba sus crímenes: asesina múltiple y rebelde contra la corona. La reacción de la gente fue inesperada. En lugar de abucheos y gritos, un silencio total acompañó su recorrido. Miles de ojos la seguían, mientras ella mantenía la cabeza en alto. Los esclavos, sin necesidad de ponerse de acuerdo, comenzaron a quitarse los sombreros e inclinar la cabeza a su paso. Fue un homenaje espontáneo, una ola silenciosa de respeto que dejó perplejas a las autoridades. Cuando Teresa llegó al cadalso, el capitán general leyó la sentencia en voz alta. Pero cuando terminó, Teresa pidió hablar. Era un derecho de los condenados, aunque rara vez se le permitía a un esclavo. El padre Castro intentó detenerla, pero ella insistió. Las autoridades, después de una breve consulta, le permitieron subir a la plataforma. Desde allí, Teresa podía ver a la multitud entera. Su voz, clara y potente, resonó por toda la plaza. Comenzó pidiendo perdón a doña Catalina y a las familias por el dolor que había causado. Explicó que no había actuado por odio, sino por amor a su hermana y a todos los esclavos que sufrían. Pero lo que siguió dejó a la multitud sin aliento. Teresa empezó a narrar los crímenes de sus víctimas. Mencionó los nombres de los barcos, describió separaciones de familias y relató las torturas que los comerciantes habían cometido. Su conocimiento era tan preciso que muchos en la multitud reconocieron a sus propios familiares. Los esclavos que habían perdido a seres queridos comenzaron a llorar. La plaza se llenó de lamentos. El discurso de Teresa se convirtió en un testimonio histórico de la brutalidad del sistema. Cada una de sus frases era una acusación que exponía los horrores que las autoridades habían tratado de esconder. El capitán general se dio cuenta del terrible error que había cometido al dejarla hablar. Su discurso no estaba generando arrepentimiento, sino conciencia y solidaridad entre la población esclava. Luisa se mantuvo firme, aun cuando el verdugo intensificó el dolor. Pero Teresa, viendo el tormento de su hermana, tomó una decisión. Con una agonía más profunda que cualquier dolor físico, la culpa de arrastrar a Luisa a esta situación era más pesada que cualquier otra cosa. Cuando fueron por ella, pidió hablar a solas con el capitán general. Tenía algo importante que decir. La reunión se llevó a cabo en la oficina del capitán, con la presencia de un escribano real y un representante de la iglesia. Teresa, encadenada pero con una dignidad asombrosa, confesó ser la única responsable de los crímenes. Luisa no había participado. Explicó cada detalle de su plan, cómo usó la cal viva y el sistema de ventilación. El capitán general la escuchó asombrado,
reconociendo la mente brillante que tenía enfrente. Pero su confesión tenía una condición. Quería que Luisa fuera liberada y vendida a otra casa, lejos de Cartagena. A cambio, ella daría todos los detalles de su plan y revelaría otros planes de resistencia de esclavos que conocía. La negociación duró horas. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Luisa sería liberada de los cargos y vendida a un comerciante en Panamá. Teresa, por su parte, sería condenada a muerte. Aceptó. Salvar a su hermana valía cualquier sacrificio. En los días siguientes, su confesión fue tan detallada que se convirtió en un manual para futuros investigadores. Explicó cómo los esclavos se comunicaban en secreto y cómo su aparente sumisión era una resistencia mental. Su testimonio también reveló los crímenes de sus víctimas, crímenes que las autoridades habían encubierto. Sus palabras fueron censuradas en el expediente oficial, pero el impacto en quienes las escucharon fue profundo. El 10 de abril de 1701, Teresa Cartagena fue condenada a muerte. Su ejecución sería el 25 de abril en la Plaza de Armas, como una advertencia para todos los esclavos. La noticia se extendió. Su celda se convirtió en un lugar de peregrinaje. Los esclavos de la ciudad se acercaban por la noche para rendirle homenaje. Las autoridades, nerviosas, sabían que no podían dejarla convertirse en mártir. En sus últimos días, Teresa habló con un sacerdote. No mostró arrepentimiento. Cuestionó a la Iglesia y a Dios por permitir la esclavitud. Sus últimas cartas a Luisa, interceptadas, contenían consejos sobre cómo sobrevivir. La noche antes de su muerte, recibió la visita de doña Catalina, la viuda de don Álvaro, que buscaba respuestas. Doña Catalina exigió saber por qué había matado a su esposo. Teresa le respondió que lo hizo porque él era el responsable de la mayor cantidad de separaciones familiares. Doña Catalina, indignada, la llamó criminal, pero Teresa sonrió y respondió: «Ustedes nos consideran muebles, pero los muebles escuchan». El 25 de abril de 1701, Cartagena amaneció calurosa. Una multitud se reunió alrededor de Cadalso en la Plaza de Armas. La ejecución tenía que ser un ejemplo. Teresa fue llevada en una carreta. La gente, en lugar de abuchearla, se quedó en un silencio sepulcral. Los esclavos, sin ponerse de acuerdo, se quitaron los sombreros al verla pasar. En el cadalso, el capitán general leyó la sentencia. Teresa pidió hablar. Las autoridades, después de dudar, le dieron la palabra. Con voz clara, pidió perdón a las familias de sus víctimas. Explicó que había actuado por amor a su hermana y a los demás esclavos. Pero lo que siguió dejó a todos sin aliento. Teresa empezó a narrar los crímenes de sus víctimas, detallando las separaciones familiares, las violaciones y las torturas que los hombres habían cometido. Su voz se convirtió en un testimonio de la brutalidad del sistema. Los esclavos en la multitud rompieron a llorar. El capitán general, dándose cuenta de su error, hizo una señal al verdugo. Pero Teresa tenía una última cosa que decir. Se dirigió a los esclavos en varios idiomas africanos. Sus palabras, incomprensibles para los españoles, fueron recibidas con gestos de afirmación. Finalmente, caminó hacia la horca sin ayuda. Rechazó la venda, y su último gesto fue asentir con la cabeza hacia los esclavos en la multitud. La muerte de Teresa no fue el final, sino el comienzo de una leyenda. El silencio que siguió a su ejecución fue un acto de resistencia colectiva. En los meses siguientes, las autoridades notaron un incremento en las fugas de esclavos y una actitud menos sumisa. Luisa, cumpliendo el acuerdo, fue llevada a Panamá. Se mantuvo en contacto con esclavos de toda la región, convirtiéndose en una figura clave de una red clandestina. El caso de las hermanas Cartagena se estudió en España, y el rey Felipe V emitió una nueva ley para manejar las rebeliones sofisticadas. La influencia de Teresa se vio en los levantamientos que siguieron. 9 años después de la ejecución de su hermana, Luisa reapareció en la historia. Había escapado de Panamá y había fundado un palenque en las montañas de Colombia. A diferencia de otros, su palenque usaba métodos no violentos.
Sus operaciones eran tan bien planeadas que los dueños de las plantaciones no se daban cuenta de las fugas hasta días después. La captura de Luisa se convirtió en una obsesión, pero ella, aprendiendo de su hermana, nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. En 1721, desapareció de los registros, dejando una carta que hablaba de una liberación coordinada. Su influencia se extendió por todo el continente. Filósofos como Voltaire y Montesquieu citaron su historia en sus escritos. En el siglo XIX, los batallones de soldados afrodescendientes en las guerras de independencia de América usaban su apellido como grito de guerra, honrando a las hermanas que mostraron que la libertad era posible. El legado de las hermanas Cartagena continuó creciendo. Filósofos europeos como Voltaire citaron su historia. En 1851, 150 años después de la ejecución de Teresa, se fundó en Cartagena la primera escuela para afrodescendientes libres con el lema: "El conocimiento es el único territorio donde todos somos libres". Los detalles de su historia permanecieron ocultos por siglos. En 1920, durante unas excavaciones, se descubrió una cámara secreta en la antigua casa de los Mendoza. Contenía documentos y objetos que confirmaban la leyenda. Entre los hallazgos, se encontró un diario de Luisa que revelaba que Teresa había planeado su venganza durante 3 años. Luisa escribió: "Teresa eligió convertirse en la tormenta que destruye para que otros puedan construir. Su sacrificio no fue venganza, fue siembra". En 1945, el gobierno colombiano declaró a Teresa y Luisa heroínas nacionales. Se erigió una estatua en la Plaza de Armas de Cartagena en su honor. La inscripción dice: "A quienes eligieron la libertad por encima de la vida". En 1978, la desclasificación de archivos españoles reveló que el caso había influido en cambios en las leyes coloniales. La historia de las hermanas Cartagena nos obliga a reflexionar sobre la justicia, la resistencia y el precio de la libertad. 2 mujeres, armadas solo con su inteligencia y coraje, desafiaron un imperio y plantaron semillas de libertad que florecieron durante siglos. Su legado nos recuerda que, incluso en la más extrema opresión, la dignidad humana siempre encuentra una forma de manifestarse. Si te ha conmovido esta historia y crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete, comparte este video y ayúdanos a rescatar del olvido a quienes lucharon por la libertad. Porque recordar el pasado es la mejor manera de construir un futuro más justo.